Muy buenas. Aquí estamos de nuevo comentando algunos de los aspectos que tienen que ver con la superdotación intelectual desde una perspectiva totalmente sencilla, simple, al grano, sin grandes alardes académicos, sin teorías para eruditos y sin nada que tenga que ver con una sobrecarga de lo racional, sino dando simplemente unas visiones muy sencillas que nos ayuden a ir avanzando y si queremos ampliar conocimientos, para eso están los libros. Bien, lo primero que quiero decir es que nos interesa desde el punto de vista de la superdotación todo lo que tiene que ver con la realidad, no con las teorías, con los hechos, con lo que está comprobado, no con magníficas construcciones teóricas, académicas, que pueden ser para especialistas. Es una suerte para ustedes que yo no sea un experto en psicología, ni en psiquiatría, ni nada parecido, porque les voy a hablar desde la sencillez más absoluta. No es que sea malo, por supuesto, ninguno de esos especialistas, pero yo voy a ir derecho al grano, voy a ir derecho a lo que yo creo que es esencial y lo que a mí, por lo menos en mi vida personal, me sirve. Y una de las cosas que más descolocan al principio es cuando surge esto de la superdotación en una persona que no tenía la menor idea de que podría ser superdotado o ni siquiera la más mínima sospecha, como nos ha ocurrido a muchos en la etapa adulta, donde hemos sido detectados pues incluso superando, en mi caso, los 40 y tantos, en caso de otros familiares, edades similares, o a cualquier edad que no sea desde la infancia. Muchos hemos sabido que somos superdotados por casualidad. Y surge una serie de turbaciones, de conflictos, de problemas que podrían ser solucionados fácilmente si escuchamos quizá los testimonios de otras personas que han pasado por lo mismo. Y por eso voy a hacerles algunas observaciones, porque para cualquiera de ustedes que se enfrente al hecho de, o la pregunta de ¿seré superdotado?, pues se van a encontrar posiblemente que esa pregunta se la han formulado miles de personas como usted previamente. Y todos han pasado por etapas muy parecidas. Es decir, a usted le parecerá que su caso es muy singular y sin embargo no tiene nada de singular. Es decir, su caso es prácticamente como el de tantas otras personas superdotadas que son detectadas de adultos. Tras la primera sospecha, que puede ocurrir por circunstancias de lo más variado, alguien te lo ha comentado, tú sospechas, te sientes diferente, eres una persona que, bueno, pues que no, a ver, no es como los demás, no le gustan las cosas que le gustan a casi todo el mundo en tu entorno, ¿verdad? A lo mejor no te gustan los sitios bulliciosos, huyes de los sitios donde hay muchas aglomeraciones de personas, no te gusta el ruido, no te gusta el bullicio, no te ríes con los mismos chistes, luego sin embargo cuentas tú un chiste y nadie se ríe, y a ti te parece divertidísimo, pero nadie lo entiende. Ese tipo de detalles pueden hacer que tú sospeches que te ocurre algo. Y te enfrentas al tema de la superdotación como si fuera una espada de Damocles, porque si no das, ¿verdad?, si las pruebas dicen que no eres superdotado, entonces, ¿qué explicación tengo? Esto es un Santa Santorum. Es decir, esta etapa, esta turbación de no saber si yo voy a ser superdotado y pensar que si no lo soy tendría que asumir algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Esto nos ha ocurrido a muchos. Es decir, es buscar un asidero, ¿no? Un don de agarrarse para poder decir que bueno, pues que hay una explicación a lo que me ocurre. Siempre hay una explicación a lo que te ocurre. Es decir, independientemente de que seas superdotado o no, hay una explicación a lo que te ocurre. Por tanto, lo que tienes que hacer simplemente es plantearte que esto son las pruebas que te vayas a hacer en su momento, pues son una manera de conocerte a ti mismo. Si no das el nivel que exigen esas pruebas para ser superdotado, yo siempre digo lo mismo a todas las personas a las que he ayudado en su momento o que han
se han presentado este tipo de pruebas, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo. Y es, si no das, estás en la mejor franja posible, que es la de las personas inteligentes, pero que no son superdotados, por tanto no tienen los efectos colaterales. Es decir, emocionalmente, anímicamente te pareces a todo el mundo y sin embargo eres inteligente o más inteligente que la media. Entonces, esa es la mejor frontera posible. Y bueno, esto alivia bastante a la gente cuando se lo dices, pero no lo digo por aliviarles, es que es la realidad. Es decir, si vemos a las personas de éxito a nuestro alrededor, muchos serán personas inteligentes y la mayor parte de ellos no van a ser superdotados. Por tanto, esta turbación, este miedo, esta ansiedad, se transforman en alivio cuando uno tiene el nivel, la detección, cuando uno tiene la prueba en sus manos, ¿no? Existen pruebas, como sabemos, de tipo screening, pruebas que hay en internet, etcétera. Tienen solo un carácter de, podríamos decir, indicador. Normalmente la gente se desahoga mucho con este tipo de pruebas. Yo recomiendo mucho para que vayan a una prueba oficial con cierta tranquilidad. Recomiendo que se hagan esas pruebas de screening muchas veces. Porque aunque yo a los alumnos que he tenido, compañeros de trabajo, otro tipo de personas que me he encontrado en mi vida, que les he dicho, oye, yo creo que tú podrías ser superdotado. ¿Por qué no te haces unas pruebitas de estas que ya sabes que esto realmente no demuestra nada, pero bueno, te puede servir de indicación, ¿no? Y claro, van a la prueba oficial de una manera mucho más relajada. Entonces yo creo que son positivos los screening en ese sentido, pero que nadie los tome como una cuestión absoluta de fiabilidad certera. Por tanto, es muy importante el tener presente que uno no se está jugando nada, uno va a seguir siendo como es. Cuando llega una detección positiva, surge un momento de enorme perplejidad. Las personas que sufren esta sensación de ser diferentes y se encuentran de repente con un papelito que dice que son superdotados, pues están mucho más tranquilos, pero al mismo tiempo se encuentran perplejos. Pero ¿cómo voy a ser yo superdotado? ¿No? Como si el superdotado fuera una especie de Albert Einstein, ¿no? Que hemos hablado mucho esto en repetidos contextos. Los superdotados no son Albert Einstein todos, hay muchos niveles de superdotación y no todos llegan al nivel que tenía Albert Einstein, pero esto es uno de los topicazos que circulan sobre la superdotación. Es normal que pasado un tiempo después de la detección a uno le venga una especie de subidón, un subidón en la que uno empieza a sentirse como si fuera un X-Men, ¿no? Y se siente uno como superior en el sentido que es una reacción de compensación, ¿no? No se ha sentido tan mal durante tanto tiempo que de repente la detección te hace como que compenses eso con un subidón. Tranquilo que también ese subidón pasa. Finalmente uno lo que hace es darse cuenta que en el fondo el hecho de que a ti te detecten como superdotado es absolutamente irrelevante para todo el mundo excepto para ti y para las personas que quizá te quieren o que tienen una afinidad contigo especial. A la mayor parte de la gente con la que te cruzas le da exactamente igual. Es como si le dices que eres diabético o le dices que tienes un lunar en el cachete izquierdo del trasero. Es decir, exactamente lo mismo. Es decir, pues muy bien. Es decir, les da exactamente igual, ¿no? Después, al cabo de un tiempo, empiezas a aceptar esto como una parte de tu vida y no le das mayor importancia. Porque realmente no tiene tanta importancia, aunque a ti te lo parezca, como explicación de esos desencuentros que has tenido con tu entorno a lo largo de tu vida, ¿no? Pero realmente no tiene mayor importancia. Es decir, es el 2% aproximadamente de la población y está repartido en todos los estados del mundo, en todas las clases sociales, en todos los grupos étnicos. Es decir, la superdotación es una variante cognitiva que ocurre cuando un nivel de complejidad neuronal cerebral llega a un umbral a partir del cual hay un cambio de fase. Es decir, es como el agua y el hielo. Si tú vas bajando la temperatura del agua paulatinamente, llega un momento que se transforma en hielo. El hielo es totalmente diferente del agua en sus propiedades. Sigue siendo agua, pero está en otro estado, ¿no?, de la materia. Entonces es diferente. Bueno, pues por poner este símil, superdotado de alguna forma es
una persona distinta en sus propiedades cognitivas al resto. Y esas propiedades cognitivas surgen por un nivel de integración neuronal que es mucho más alto que en otras personas. Ahora, ¿cuánto más alto? ¿Cuánto hay que medirlo? ¿Cómo hay que precisarlo? Bueno, eso interesa sobre todo a los científicos que se dedican al estudio de la inteligencia humana, pero a usted que lo que necesita es una explicación rápida, pues yo le diría que hay unas pruebas que dependen mucho de los tests que vaya usted a pasar y que la mayor parte de los tests van a medirle unos tipos de características o de capacidades que son sobre todo verbalingüísticas, matemáticas, lógicas, etcétera, pero que la superdotación es algo mucho más complejo que todo eso. Yo me he encontrado CIs altísimos y no me entendía nada con ellos. Y sin embargo me he encontrado CIs más bajos, coeficientes intelectuales más bajos, y he pensado, pues este sí que es inteligente, ¿no? Yo creo que lo que define al superdotado no es el CI alto solamente, eso es una cosa, a ver, como una barrera mínima, por decirlo de una manera, le define la integración de esas capacidades, es decir, el hecho de que la mente de un superdotado es una mente en la que todo está expandido, por decirlo de una manera, incluyendo las emociones. Yo no entiendo a un superdotado que no tenga emociones, que no tenga empatía, que no tenga una sensibilidad especial, ¿no? Un cerebrito con una capacidad de resolver ecuaciones diferenciales a una velocidad pasmosa podrá ser muy inteligente en lógico-matemática, pero no es un superdotado. Distingamos lo que es una persona súper inteligente de lo que es un superdotado. Esto ya lo hablaremos en otro vídeo. Pero este vídeo lo quería dedicar solamente a esto, al hecho de que no estás jugando nada por pasar unas pruebas de superdotación. No es una cosa que te tengas que enfrentar con ansiedad. Es más, mucha gente, si vas a un psicólogo que realmente tenga experiencia en el tema, y te recomiendo que si no encuentras uno, más vale que esperes, cuando encuentres a un psicólogo que realmente tenga experiencia en el tema, porque muchos no han visto este tema en las carreras, aunque cada vez se ve más y cada vez hay más asignaturas en las carreras de psicología sobre este tema, puede haber muchos psicólogos que no hayan tenido demasiada experiencia. Siempre los hay, siempre hay psicólogos que los buscas y encuentras psicólogos que realmente entiendan el tema. Cuando te hagan las pruebas, el propio psicólogo va a valorar tu nivel de ansiedad y te va a recomendar, como me pasó a mí, mira, hoy no te voy a hacer las pruebas, vuelvo otro día. Por tanto, es absolutamente normal que uno se enfrente a este tema con ansiedad. Y nada más, en este primer paso que vas a dar, a partir de ahora todo va a ser positivo, porque vas a conocerte a ti mismo de una forma mucho más plena y por tanto vas a quitarle un montón de problemas a tu vida personal. Lo peor de la superdotación no es ser superdotado, lo peor es ser superdotado y no saberlo. Eso es lo peor. Así que, ánimo